Sesión 27. Características de los personajes en un texto dramático. Reconocerán las características de los personajes que intervienen en un texto dramático. Un texto dramático es diferente a otros, porque se escribió para que el mundo ficticio descrito en él se materialice a través de la representación teatral, donde el público asiste a participar de la experiencia escénica. Los personajes serán interpretados por actores, con recursos que se utilizan para la puesta en escena: vestuario, escenografía, iluminación, música y efectos de sonido, siguiendo las indicaciones que el dramaturgo ideó en su texto. La narración en el texto dramático se desarrolla a través de los diálogos y las acciones de los personajes. Como pintura nos iremos borrando, como flor nos iremos secando, aquí sobre la tierra. El texto dramático tiene dos formas particulares del discurso narrativo: las acotaciones y los diálogos. Las acotaciones son las indicaciones que el autor ha marcado para determinar la acción, los cambios de escenografía, la entrada y salida de los personajes, así como las expresiones y los movimientos que deben realizar. El maleficio de la mariposa, de Federico García Lorca. Acto primero. La escena representa un prado verde y humilde bajo la sombra densa de un gran ciprés. Una veredita casi invisible borda sobre la hierba un ingenuo arabesco. Más allá del pradito, una pequeña charca rodeada de espléndidas azucenas y unas piedras azules. Los diálogos o parlamentos son las intervenciones de cada personaje. Con ellos nos van comunicando el conflicto de la obra, es decir, qué pasa, dónde, cuándo y a quién le pasa. Mañana clara y serena, ya rompe el primer albor. ¡Que Dios te bendiga, oh vecina buena! Como parte de su estructura interna, el texto dramático se divide en actos, escenas y o cuadros. En esto se plantea y se va desarrollando el conflicto que viven los personajes de la obra hasta que lo resuelven. Además, todo sucede en un lugar, un espacio y un tiempo determinados. Se puede caracterizar a los personajes a partir de lo que el dramaturgo nos permite saber de él: su edad, la situación emocional, social, física y mental en la que se encuentra, y el tipo de conflicto que vive, entre otras cosas. Algunas veces todo está marcado en las acotaciones, y otras veces solo se parte de los parlamentos. Cuando se da el encuentro con un texto dramático, es importante tratar de descubrir las intenciones del autor al crear un personaje, porque al hacerlo, se revelan detalles que parecen insignificantes y que, sin embargo, son fundamentales al momento de su interpretación. Para interpretar a los personajes teatrales, es importante que el estudiante de la clase de teatro tenga en cuenta sus características para transmitir los sentimientos, las emociones y sensaciones trazadas en el texto a través del manejo de su cuerpo, de su voz, de sus sentimientos y sus pensamientos. Por eso mismo, el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams dijo alguna vez que el texto impreso de una obra teatral apenas es más que el plano de un arquitecto para una casa que no ha sido construida todavía.